Roberto, ante todo quiero darle la bienvenida a nuestro programa nuevamente. Para nosotros es un honor poder conocerlo, la verdad que admiramos su trabajo. Tuvimos la chance de hacer un recorrido la vez pasada de algunos de esos trabajos que a nosotros nos parecían más sobresalientes y bueno, tener esta oportunidad cara a cara, poder charlar con usted, conocernos, la verdad que es un honor para nosotros. Bueno, yo también. Muchas gracias por recibirnos también. Bueno, perfecto. Roberto, ante todo queremos conocer un poco cómo fue en los festejos de los 80 años ayer en el Teatro San Martín, que tengo entendido fue una conferencia de prensa con el público, con la gente, cómo lo trataron. No, bueno, vino mucha gente, no alcanzaron las sillas y eso, ¿viste? Había sillas como yo las había pedido para la gente mayor, le digo, la gente que va a venir, no creo que vengan jóvenes, sino que en general va a venir gente más grande. Sé que yo estaba acá en el camarín, me llamaron ya cuando estaba el público, ¿no? Cuando había una cantidad de gente, pasaron escenas en una pantalla de las obras de teatro que yo había hecho acá, no todas, sino algunas, y después, bueno, entré, me presentó Tellerman diciendo alabanzas de mi trabajo y del tiempo que yo había estado acá en el Teatro San Martín, las cosas que había hecho, y después tuve una charla, ¿no es cierto?, con alguien que me preguntaba cómo había empezado mi carrera, ¿no es cierto?, mi historia un poco con determinadas obras de teatro, e incluso con el cine, con la televisión, un panorama general, ¿no es cierto?, de mi carrera. Y fue muy lindo, la gente se rió en algunos momentos con las cosas que yo decía, y en otras, bueno, aplaudió, confirmando, ¿no es cierto?, adhiriendo a lo que yo decía con respecto a algunas cosas. Y vino gente que me conmovió porque me regalaron un retrato de la obra que yo, para mí había sido, la tenía porque por el trabajo que habíamos hecho, que era Shylock, y me entregaron un retrato enorme, justamente ayer me lo llevé a casa, del afiche, pero donde decía 80 años y bueno, una especie de palabras para guardarlo, pero muy, muy grande. Y lo increíble fue que yo miré así, porque estaba medio de espaldas, estaban acá atrás, miré el retrato y me dice, sí, bueno, y los que estaban entregándomelo eran mis nietos. Qué lindo. Estaban porque había marido mis nietos, yo tengo 4 nietos, 3 son mujeres, pero uno de ellas tiene 2 años y medio, me miraba con una carita, ¿cierto? Y lo tenía en brazos el hermano que tiene 27, ¿no? Pero mi hija tuvo un primer casamiento y después último, donde tiene esta criatura maravillosa, los 4 son maravillosos. Fue muy lindo, realmente. Y además que yo no soy un tipo solemne, todo lo contrario, entonces conté algunas cosas que a la gente le divirtieron, ¿no es cierto? Bueno, pero realmente fue muy lindo. Y te decía, vino incluso primas de mi mujer, que nos conocemos de muchos años, de Chacabuco. Vinieron con una combi y después a las 9 de la noche se iba. Entonces, viste, vino un amigo que me llamó para felicitarme por mis años, de cumpleaños, que lo conozco de cuando tenemos 6 años, ¿cierto? Que era del barrio, que viene al teatro, no es que vino precisamente para esto, viene al teatro y me dijo que iba a venir, eso también, ¿no es cierto? Hacía tiempo que no lo veía, porque lo veía cuando ha venido al teatro y vive al lado de la casa de mi hermana, yo lo veo, ¿no? Pero bueno, el hecho de que esté ahí y yo recorrí el barrio, las cosas, y estaba ahí presente. O sea, fue una mezcla de disfrute y emoción al mismo tiempo. Sí, de emoción, sí. Ya en un momento tiré las lágrimas. Aparte, digo, todos sus nietos, todavía tienen ese chico de 2 años todavía tiene que ver la cantidad de trabajos en cine para ver, tiene un montón. Sí, así es. Así que todavía tiene para conocer ese lado de abuelo. Ya lo va a ver. Ya lo va a ver, claro que sí. Roberto, en esta oportunidad vamos a hablar también sobre esta obra de teatro que tengo aquí, El Casamiento. Me acerco para leer el nombre del autor, Witold Gombrowicz. Gombrowicz. Claro, con la adaptación y dirección de Michel Stagnetti. Sí, es un nombre difícil. Sí, es un Miguel, pero bueno. Michel Stagnetti, sí. Que bueno, que es un polaco que está hace muchos años aquí. Ambos dos, autor y director, 2 personas que tienen algún tipo de simpatía con nuestro país. Digo, no son autores, son polacos, pero tienen
Sí, bueno, Gombrowicz vino acá, bueno, para la guerra, cuando estuvo la guerra, no venía de una familia adinerada, venía acá para un viaje, creo que lo habían invitado por algo en especial, y cuando le avisan que no vuelva porque estaba en guerra, Polonia estaba tomada por los nazis, y entonces se queda acá, se quedó 20 y pico de años acá, o más, no estoy seguro, y escribe esta obra en el año 44, y se radicó acá, y una de las cosas que decía, después no vino nunca más, cuando se va, tampoco nunca más fue a Polonia, porque, bueno, él estaba en contra de ciertas cosas de los polacos, como está en la obra, con el catolicismo y demás, y bueno, y menos que no quería saber nada con el Partido Comunista, o sea, los comunistas habían... Polonia es un país muy católico, sí. Pero decía que él quería volver, y en este caso, bueno, el director ya hace 10 años que está radicado acá, viaja constantemente porque tiene obras, es un director que fundamentalmente un director de ópera, ¿no? Ha dirigido más ópera. Claro, en Tigre tiene, bueno, tiene el famoso festival, por decirlo así, de varios días de ópera, que es muy conocido también en este estado. Roberto, uno de los puntos más atractivos de la obra, me parece a mí, que es esto, que el autor mismo la caracterizó como irrealizable, digo, ¿no? Y vos lo planteaste también como un desafío en una entrevista, como algo nuevo en tu carrera. ¿Por qué lo ves de esta manera? Bueno, yo nunca había hecho una obra de Gombrowicz y sí, realmente no es fácil de entenderlo, ¿no es cierto? Uno lo puede leer, pero digamos su pensamiento, ¿no? Él habla de la forma, ¿no es cierto? Yo no había hecho nunca una obra de Gombrowicz. Tiene como ideas muy yo diría poderosas. Que es una obra casi surrealista, o sea, no incursioné en el teatro surrealista, he hecho comedia, he hecho la revista pero creo que acá en general no se ha hecho, fuera de, no hay un autor que se dedique pura y exclusivamente a esto, ¿no? No sé de cómo definirlo, un poco es lo que decía el director, ¿no? Y como la apuesta que él hizo, pasa por ahí, ¿no es cierto? El autor dijo siempre que la obra no era irrepresentable, ¿no? Eso la le hizo por una primera vez más, la Belli en Francia, y hablaron bien, pero él nunca vio ninguna de sus obras expuestas, o sea, ni Bon Princesa de Borgoña, o sea, ni esta obra. Y el casamiento ya se había hecho acá en el Teatro San Martín. Sí. Bueno, sí, era difícil, el texto que uno tiene no es de pronto tan, digamos, que uno pueda decir tan lineal, lineal, ¿no es cierto? Y palabras que uno no usa, ¿no? Para decir. Sí. Bueno, la obra comienza justamente con Luis Siembroski, que lo acabamos de ver hace unos minutos, que interpreta a Enrique, este personaje central, que parece que vuelve de la guerra y tiene como una mezcla en su cabeza entre la realidad y la imaginación, los sueños. De repente sus padres no son sus padres, pareciera que su casa no es su casa, su novia no es su novia. ¿Crees que en algún punto puede funcionar como una metáfora de extrañamiento que tienen los soldados como cuando vuelven de la guerra, que desconocen un poco el ambiente? Bueno, eso es una mirada que podés tenés vos, digamos, ¿no? Claro. Creo que no es el pensamiento de él, ¿no es cierto? No, claro. Pone la guerra porque Polonia es un país que ha estado en guerra siempre, ¿no? Continuamente. Parecería que vuelve de la guerra del 14, no de la última guerra del 38, que indudablemente el 14, la guerra esa él la tiene que haber sufrido. Sí. Hay cosas como que son sueños, ¿no es cierto? Sueños que están en la cabeza de él y en algunos momentos son realidad. Nosotros no somos los padres de él. Nosotros somos, que esto es lo que de pronto el director en su adaptación no es claro tampoco. Creo que la Belli, porque yo leí cosas de la Belli, sí lo hizo. Ellos son taberneros y esta chica es una sirvienta, ¿no es cierto? Una empleada, ¿no es cierto? Él los transforma en sus padres, sí. ¿no es cierto? Después me transforma en rey y después, finalmente, después me echa y toma él. Pero hay cosas como que están dentro de la realidad. Me puedo cuidar que cuando él ve a Pepe, lo primero que hace es pegarle y todo, es como en la escena del borracho, el borracho está muerto, él lo revive, el borracho lo han matado, la escena y él lo sienta después para poder discutir sobre,
es difícil de entender, Sí, ¿no es cierto? Yo me quedé con la frase, por ejemplo, que es: ya no soy tu hijo, yo soy hijo de la guerra. Entonces, por Claro, eso me también, parecía una interpretación. ¿cierto? La guerra es una mirada, me parece perfecto. Claro. ¿Viste? Siempre, Sí. mira, cualquier obra de teatro, no solamente esta que sí tiene varias lecturas, ¿viste? El público tiene la verdad, digamos, de lo que Claro. qué le pasa ahí arriba del escenario, qué le ocurre con los actores y bueno, ver lo que le sirve, ¿viste? No es mala la idea, lo que decís vos, Claro. ¿no es cierto? Termina con la guerra la obra. Pienso en esto de que, digo, uno en la guerra vive el horror, vive El horror, lo sí, peor, sí. y empieza como a degenerar su propio Sí, mundo también, claro. digo, ¿no? Pero él, fíjate que en el tercer acto, Sí. te digo lo que nos dijo el director a nosotros de A ver. la noche anterior al estreno. Dijo, el primer acto es máquina, el segundo acto es el palacio, es clásico, teatro clásico, y el tercer acto es naturalismo. Y en el naturalismo él dice guerra, le gusta la guerra, somos nosotros los padres, de estos padres ficticios de alguna manera, que no permitimos que la golpee a la chica, no nos parece mal, y que decimos de la guerra, y ahora le decimos quién es, él ya sabe quién es la chica, pero esos padres son los que le dicen, mira, esta se acostó, ¿no es cierto?, con Pepe toda su vida, ¿no es cierto?, es casi una prostituta, pero a su vez es una actriz. Como nosotros somos actores también, en algún momento, ¿no es cierto?, yo digo, bueno, basta, me visten, bueno, basta, tenemos que trabajar. O sea, es como que en la cabeza nos han contratado, ¿no? Nos pagan un sueldo o lo que sea. Claro. Deja todo. Cuando él está de espaldas, nosotros cambiamos, ¿viste? Y hasta que él me dice que soy el rey. O sea, pero es también la entrada de los borrachos, son borrachos que estarían en la taberna, ¿no es cierto? Y bueno, que hablan de sexo y demás, y lo mismo después cuando entran las chicas, cuando yo digo la escena anterior al casamiento, ¿no? Que propongo, le digo un virginal cortejo y salen, ¿viste? No hay nada de virginal. Bueno, pero eso está en Gombrowicz. Lo que no está en Gombrowicz es la escena que es un agregado del director, es la escena de la clase muerta desde Cantor, cuando suben, después de encontrarse con Pepe, que sube el pistón. Eso es acá Cantor hizo esa escena, ¿cierto? El director, porque ama a Cantor y además son polacos los dos, puso esa escena como que encuentra la clase muerta como un país muerto. La clase muerta tiene que ver con eso, no es una clase determinada, sino que es decir, hay un país que está muerto, ¿no? Con Cantor era genial. Trabajaba mucho con la guerra también, tenés razón. Yo vi un espectáculo de él que era fundamentalmente de la guerra, que era impresionante, ¿no? Y justamente hablando de esta mezcla, porque él quiere salir de esa realidad, ¿no? Y esa mezcla de estar en el sueño, estar en la realidad, que también era un poco, ¿no?, desde nuestra interpretación, una pelea entre su interior y su exterior, ¿no?, de este personaje. Sí. Y en esta atmósfera que se va creando, todos lo tienen que idolatrar, ¿no? En ese ambiente, él quiere ser el rey, todos los súbditos lo tienen que atender. ¿Y crees que estos personajes también se le imponían, ¿no? Porque a veces hacían cosas que él no quería. Exactamente, sí. Son los sueños donde se mezclan todo, que uno se despierta y no recuerda bien qué es lo vio y lo transforma, y al poco tiempo te olvidas y no estás seguro si fue así o fue de otra manera, ¿no es cierto? Y después está el pensamiento de Gombrowicz cuando habla de la sociedad, ¿no es cierto? Los monólogos y demás, que habla del primero y después el último, que es un dictador, ¿no? Y la muerte de Pepe, que el Pepe haya muerto, ya no tiene más sentido casarse. Él se casa con él mismo, no se casa con nadie, no sé, esta es la verdad. Eso. Y también hay otras cosas interesantes, ¿no?, que propone la obra, que son temas que transitan durante todo el casamiento, que son, por ejemplo, el casamiento como algo impuesto, la mujer que debe asistir al hombre, la manipulación, lo real, lo soñado, estas situaciones fingidas, la relación que tiene con estos padres ficticios también, ¿no? Sí. Esa relación que más que nada se veía muy fuerte con el padre, ¿no? Con este padre ficticio, Sí, ¿no? bueno, sí, pero indudablemente
habrá tenido un padre, o él, o es la imagen que él tiene. Yo creo que no, él no escribe eso, no debe haber inventado mucho, sino la imagen que tiene del padre, del poder, ¿no es cierto? Es el padre que finalmente lo engaña, ¿no es cierto? No lo convierte en un príncipe y no es nada, ¿no? Sí, para mí sí tiene que ver con eso. Yo, en general, uno dice, casi todos los actores, siempre tiene que ver con uno. Es muy difícil que una persona escape, ¿no es cierto?, un actor de su época, de su momento, de lo que le pasó, de su niñez, y cuando habla de su niñez, no me refiero a otras cosas que sí puede contarla de otra manera, ¿no? Pero tiene que ver de alguna manera. Yo es lo que pienso, no es que todo sea ahí, pero ahí se va colando de alguna manera. Lo que él piensa de su país, piensa del catolicismo. Claro. Lo que pasa es que la escena esa donde está con la cruz y la orina, ¿no es cierto? Orina sobre acá no pasa nada, pero en Polonia, y en esa época además, suponiendo que se pudiera hacer, y no sé ahora, Polonia es un país muy católico. Una vez que terminó la guerra, Polonia siguió matando judíos, ¿no es cierto? Entonces hay algo que ya había terminado, sin embargo, bueno, son un país muy católico. Y entonces esta obra en Polonia creo que sonaría, ¿no es cierto?, tener una resonancia mucho más fuerte. No sé si se hizo en Polonia, porque el director creo que la hizo, pero en su juventud. Sé que la hizo en Italia, pero cuando él era muy joven. Y no sé qué. Él ha comentado que le dan trabajo y le han dado premios en una nota que leí, pero que en Polonia no lo quieren, a él, al director. O sea que le han dado premios, le daban premios, pero que no era querido. Yo creo que algo leí de eso también. Sí. Tiene ideas muy poderosas. Si quisiéramos, nos podríamos centrar en una escena u otra escena, porque en cada escena tiene estos monólogos o pequeños fragmentos o frases que uno se podría agarrar para profundizar, donde él deja escapar su ideología sobre lo que piensa, lo que usted decía, lo que piensa sobre la iglesia, lo que piensa sobre la guerra, lo que piensa sobre... Son ideas, la verdad, que y tiene una apuesta, obviamente, un desarrollo también muy extraño, digo, ¿no? Tiene un despliegue tecnológico también que acompaña el teatro en todas sus obras, que es extraordinario. Nosotros lo vimos también en la farsa de Los Ausentes hace poco también. Sí. Y tiene un despliegue del Teatro San Martín que acompaña a que las obras sean algo increíble también. Sí. Eso es algo increíble. De mi parte, felicitarlo por lo exquisito de las interpretaciones y por lo que brinda la obra, la para interpretar, digo, la verdad. No, bueno, ayer vino mi cuñada que no había visto el espectáculo. Y bueno, ya es profesora de literatura, bueno, y que algo no entendía bien, pero que le encantó el espectáculo, todo lo que tenía, que el nivel de los chicos, de los cuando bailan, el trabajo de Luis, o sea, todo, ¿no es cierto? Que disfrutó del espectáculo, cosas que después seguramente se le van a ir moviendo la cabeza, o por ahí alguna cosa que pueda leer. No es un espectáculo sencillo, o sea, no está todo puesto ahí como para que uno entienda. Hay que masticarlo. No está bueno cuando uno se lo dan todo masticado, decía la vez un dramaturgo. Y está bueno, digo, a veces llevarte esto a tu casa como para ir pensándolo, y nosotros lo tuvimos que charlar bastante y sacar varios extractos, nos parecía que era interesante. Me parece bárbaro. Sí, la verdad que es, bueno, como él decía, un despliegue maravilloso, ¿no? Por todo lo que tiene el teatro y por las excelentes actuaciones también que componen el elenco. Y también uno se queda, ¿no? Es bueno que uno salga de la obra y te quedes varios días pensando también en la obra, en lo que propone, en muchos sentidos, porque habla de muchos temas que no son fáciles, ni bien los recibís, no es fácil entenderla de una, sino que bueno, también conversándolo, investigando más sobre el autor, como eso también es lindo, que la obra te deje eso. Exacto. Que uno sepa más del director, de los actores, bueno, de todo, ¿no? Sí. Eso me parece muy lindo. Bueno, me parece bueno siempre, ¿no es cierto?, dejar una inquietud, que uno siga pensando en la obra. A veces vemos alguna obra que es más sencilla, a los 2 o 3 días nos olvidamos, pero en general... Yo personalmente, en
digamos, los espectáculos que vi, los grandes espectáculos, los que realmente me movilizaron, los tengo en la cabeza y no puedo dejar de recordar. Y algunos sí, los he comprendido mucho después, o entender al autor, qué es lo que quiso decir, o el director, ¿no es cierto? A partir del autor, cómo modifica en el escenario. La obra está, pero es otra lectura. Esta es la lectura que le dio este hombre. Hay una película que siempre que viajamos en el subte nos acordamos de Moebius y nos quedamos pensando, es una película que para mí me vuela la cabeza siempre que me acuerdo. Y otro de los trabajos que no queríamos dejar afuera de conversar, aunque sea unos minutitos, es sobre Los Sónicos del año 2011. Grupo de 4 amigos, que de alguna forma vuelven a ser jóvenes, ¿no? Cuando uno de los amigos está en coma y vuelven a revivir todo eso. ¿Qué recuerdos tienen? Es brillante. Se hizo con 2 pesos, ¿no es cierto? Con la idea del director, ¿no es cierto? Qué linkazo. Hugarana, que nos convocó y justamente creo que nada, nos pagaba. Y chaucha, porque no tenía. Pero esta es digamos, convocó justamente a la gente que no hace este trabajo, o sea, que no es actor para ganar plata. Claro. O sea que es frente a un proyecto que a vos te interesa, que te gusta, ¿no es cierto? Formás un buen elenco. Y depende a quién llames, por supuesto, porque también del otro lado hay grandes actores, por más que solamente le interese el dinero, ¿no? Bueno, cada uno tiene un pensamiento con respecto a la carrera porque es actor. Y ahí fue eso, y también tomó muchas cosas de lo que nosotros comentábamos. Por eso es una película que la idea de él es bárbara, esa idea pasa por él, pero después de algunas cosas que nosotros le modificamos y que él estuvo de acuerdo, ¿no es cierto? Claro. Mario Alarcón, Hugarana. Claro, Hugarana, Brisky, y después entraba Lupi, digamos que porque había estado afuera en el exterior. Tiene pinta que se divirtieron mucho haciendo. Sí, muchísimo. Mario Alarcón nos decía lo mismo. Y además, lo que pasa es que él fue brillante como director y en eso nosotros no decidimos nada, que fueron los lugares que eligió para trabajar. Mira, estábamos en un camarín, que era esto, lleno de televisores, todo, le soportamos eso. Un baño imposible. Todo. Nos quedábamos afuera, una vez que nos metíamos de a uno, porque no sé, había teléfono de todo, unas mugres. El estudio también no era, ¿no es cierto?, hermoso estudio de ese galpón que tenía. Bueno, pero después, por ejemplo, el diálogos, cuando yo les digo qué es lo que me pasaba con mi compañero, por qué había sido el choque, lo hicimos abajo, ¿no es cierto? Estaba en un taller mecánico, en lo que viene a ser la fosa. Sí. Nunca se le ocurrió a alguien hacer. Y otra escena también lo hicimos en una fábrica que hay jamones y cosas colgando, animales y todo. Los lugares que eligió, el lugar, bueno, por supuesto que yo nunca había entrado a un frigorífico, he ido a comprar, pero nunca entré hacía un frío terrible. Había que trabajar rápido porque si no nos congelábamos. Acá en San Martín hay una fábrica, de desechos de coche. Yo no conocía, pero pasando la General Paz, del otro lado, es inmenso, pertenece a la municipalidad. Y ahí fuimos donde Lupi aparece arriba de los autos y nos propone, bueno. Y después trabajamos en lugares insólitos siempre. Eso era maravilloso, los lugares que él conseguía. Y esta historia, ¿no? De cuando se despierta, que cree cómo, ¿viste? Decía, se fue Perón, volvió Perón, cómo se había pasado, ¿cierto? Y un poco la historia de lo que nos pasó, que no damos cuenta de todo lo que nos pasó. Y es como que, bueno, volver a recordar y después su amor con las distintas mujeres. Los mundiales le hacían con los mundiales. Claro, todo increíble. Lo que nos ha pasado. A mí me parece, bueno, mucha gente me ha comentado, ¿no es cierto?, de esto, que en su primer momento no tuvo éxito. Se pasó por Canal 9, después creo que lo pasó de nuevo, no sé en qué otro canal. Sí, parece que el 7 lo pasaron de vuelta. Y no, fue como una cosa que no
Mucha gente pide la segunda y después parte. trabajamos con los chicos, los músicos también, que fuimos al estudio de ellos, que decían, pero ustedes no tienen nada que ver con los otros. Babasónicos. Los viejos, claro, los babasónicos. Los viejitos estos que estaban tocando y que le robaron un tema a los babasónicos. que era lo que era, ¿no es cierto? Que eran ellos cuando eran jóvenes y ahora de viejos, que cómo pensaban y demás y qué pasaba entre ellos. Me pareció bárbaro realmente. Roberto, también nos gustaría saber qué próximos trabajos vienen, porque me dijo que estaba filmando para televisión de vuelta, así que... Estoy filmando un programa que ya hice, que era Sí, Solo Sí. Sí, creo que le preguntamos en la anterior entrevista Claro, también. exactamente. Ahora estoy haciendo la segunda temporada. Se atrasó, el año pasado no se pudo concretar porque no tenía el dinero. Y este año ya estamos, terminamos ahora en junio, los primeros de junio. Y acá en el teatro voy a hacer Esperando a Godot para septiembre. ¿Cierto? Con Pompeyo Audiver, que la va a dirigir y va a trabajar también, y con Daniel Fanego. Vuelve la fórmula de la farsa de los ausentes, que tuvo tanto éxito. Sí, eso sí. Fanego. Y Fanego. Sí, con Fanego. Fue una propuesta de Fanego, Ah, que trajo bueno. al teatro, no de Pompeyo. Ah. Pero propuso que trabajara yo y que la dirigiera. Pero Pompeyo, aparte de dirigir, va a trabajar. Qué bueno. Va a ser Poxo. Yo hago Vladimir y Estragón lo hace Daniel. Es muy larga, eso es lo que yo veo, pero creo que llegaremos a un resultado. Las cosas han cambiado, ¿no? Sí, sí. Yo creo que de la misma manera que no se hace Shakespeare igual, ¿no es cierto? Si hiciéramos Shakespeare, Sí. estaríamos 5 horas. ¿Cierto? Hiciéramos toda la obra, siempre es una adaptación. Yo creo que esto también, esta es una obra del año 50 y pico. No es una obra de ahora, es una obra hermosa, hermosísima obra, que uno no sabe dónde cortar, pero tiene 92 páginas. Ahí la tenemos. ¿Ya ves? Y estas todavía páginas que son, todo, mira, el texto, y uno siempre sabe. Pero el Teatro San Martín resiste. Una página son 3 minutos. En puesta. Sí, sí. Esto hay muchos silencios, además, nada más que calculándole, no 2 minutos. No 3 minutos, sino 2, tiene 194 minutos. Ya estamos casi en 3 horas. El Teatro San Martín Es saber resiste. dónde cortar, y bueno, eso lo veremos en los ensayos, o Sí. no, ¿viste? Pero yo considero que siempre hay que, ¿viste? El público deja su coche, tiene otro horario, y tiene más rapidez además para entender, ¿no es cierto? Sí. Parece que no, pero Sí. vos decís, ¿del año 50? Sí, nosotros acá seamos Cyrano de Bergerac, no en el año 50, sino cuando yo vine al teatro en el 70 y pico, 78, después, no, 77, porque Bianco murió en el 77 y Era duraba otro. 3 horas 20 Epa. en la noche del estreno. Y después se le bajó y hubo que cortar y estábamos en 2 horas 40. Bueno, pero tenía un despliegue, Bianco que estaba genial, y era otro público. Estamos hablando del 77. Sí, hoy la gente pesca más rápidamente todo. Vos ves con los chicos. Sí, Necesita pescar. Yo creo que Entonces, no necesitas contarle. sí. ¿Viste? Necesita pescar también más rápido. Como que la Claro. gente está ansiosa, Ya, necesita que todo sea ya, no puede esperar. Es como que Bueno, sí. eso, Es la eso. inmediatez que nos va arruinando, pero creo que el San Martín sigue conservando esa Igual calidad. mantiene, ¿no es cierto? La La obra selección que de los hicimos con textos. Pompeyo duraba 2 horas. Claro. Se cortó igualmente. Al comienzo, cuando hicimos ensayo, un día hicimos el ensayo y casi llegaba 2 horas 40. Y yo digo, 2 horas 40, Pompeyo no puede ser. Y después el teatro le pidió. Yo le dije, el teatro le pidió que hiciera un corte y si no, pero no cambió, digamos, ¿viste? Porque es terrible que la gente se aburra o se canse, Claro, sí. y que de pronto no, es muy larga, no voy, ¿cierto? Uno tiene que adaptarse, ¿no es cierto? Cualquier cosa siempre es una adaptación, las obras antiguas hay que adaptarlas. Y Sí, bueno, además eso es lo que yo en pienso. una página por ahí son 3 minutos, pero por ahí entre una cosa a la No, otra pero uno se demora un poquito puede, más. puede ver, ¿no es cierto?, cuáles son ver, Claro. o la vemos entre todos, o se decide eso. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, igualmente veremos.
Yo opino que el teatro tiene que durar porque la gente tiene está apurada, Sí, ¿no es cierto? ansiosa. Sí, yo... ¿De 80 a 40 de profesión? No, yo tengo más de profesión, ¿no? Por eso Me le dieron decía. más de 50 años de profesión, pero a mí me dieron a partir de 50 años a partir del carnet, o sea, yo saqué el carnet en el año 66, estando todavía en el conservatorio, hice el mundo de Sholem Aleichem, y justamente una de las cosas que dije ayer, que digamos ya en forma profesional, lo estábamos cooperativa, fue un éxito y había que aportar cierta cantidad de dinero y ya me dieron el carnet en ese momento. O sea que desde el año 66 y me dieron a los 50 años, me dieron una placa de actor, pero yo empecé a hacer teatro antes. Empecé a hacer teatro en el año 59, 60 diría, porque en el año 59 estaba como estudiante, Casi pero en 60 el año años. 60 ya actuaba. Tanto así que cuando entré al conservatorio, Camilo de Pasano, que me había dicho, usted tiene ciertas condiciones, vaya, estudie, y entré al conservatorio, rendí 2 exámenes, casi, después me enteré por él, que casi no me toman porque era como que era un alumno adelantado. La idea era que, claro, hay gente que no había hecho teatro nunca, pero Camilo insistió, yo estaba en la mesa del jurado, para que me tomaran, Sí. porque era como que yo tenía una experiencia, yo ya había hecho, habíamos hecho El Herrero y el Diablo, que es una obra, es una adaptación del cuento, la novela de Don Segundo Sombra. La hicieron en su momento, la habían hecho Durán, Osvaldo Bonet, José María Gutiérrez, Gené, todos ellos le hicieron se hizo una obra de teatro, es un cuento maravilloso, ¿no? Es un cuento cuando Don Segundo les cuenta el cuento. Esa fue la primera obra que hice. Y después hice bueno, con Camilo hice En Familia, hice otra obra de Pablo Antonio, que también es una obra para hacerla en cine, que es la primera revolución, eso no sabe nadie lo cuenta en las escuelas, la primera revolución criolla, de alguna manera, cuando todavía estaba la segunda fundación de Buenos Aires, en Santa Fe, en la antigua ciudad de Santa Fe. Los tipos se rebelan, eran todos hijos de españoles e India, digamos, no eran, deciden separarse de España y gobernar ellos el lugar, y ellos ganan una batalla, porque había muy poco, eran unos cuantos, ¿no? Era un villorrio, era una cosa, los perros, nada. Y eligen a un civil, que era un abogado, Arévalo se llamaba, y Arévalo los vende, ¿no es cierto?, se vuelve a unir por un título nobiliario, que el rey nunca se lo dio. A ellos los ahorcan todos, 7 jefes se llama la obra. Y el personaje mío, que era Diego de Leiva, estaba casado con Catalina de Enciso, creo que se llama así, Catalina. Ella, en la obra, él la hizo que se suicidaba. Cuando me matan a mí, ella se suicida. A mí me mataban en la cama, ¿no? Después los tuvieron arriba, ¿no? En la horca varios días. Y Catalina se mete en un convento después de haberle matado al marido. Esto es un hecho real. Que pocas veces se cuenta. No te lo cuentan nunca. No Tipos que habían decidido, no hablaban de la Argentina, Estamos hablando de una gente que quería separarse del gobierno español. Y meten en cana al que era un tal Aragón, creo que se llamaba, que era de los españoles. En ese momento venían a reprimir esa cosa. Una cosa de la antigua ciudad de Santa Fe. Y los textos están en el museo. Y él tomó de ahí y se hizo Pablo Antonio la obra. Yo siempre decía, esto es para llevarlo al cine, hacerlo con, ¿no es cierto?, con el cine, con caballos, con eso, mesa de madera, ¿cierto? Estamos hablando de la segunda fundación de Buenos Aires, ¿cierto? Gente que ya... Cómo el teatro a veces nos deja para pensar y para investigar y para irnos. Bueno, eso es increíble. Y bueno, En Familia, que hice con Camilo. Ya había hecho 3 obras de teatro y además trabajaba, ensayábamos y hacíamos danza, hacíamos cosas, ¿viste? ¿No? Entonces, bueno, ahí fue. Roberto, usted tiene que ir a función, así que más que nada por eso le agradecemos el tiempo, la amabilidad.